presentación, Ricardo. Para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes y, como bien decía el presidente de Asaja Sevilla, pues esta es la culminación del proyecto CID, en el que hemos estado trabajando inicialmente 2 años, después un poco más por la demora de la pandemia. Y dentro de ese proyecto hemos participado distintos organismos y distintos grupos de trabajo. El mío en concreto se ha encargado de lo que es la gestión del riego. Entonces, pues precisamente hoy les voy a hablar un poco de ese tema, pero en concreto enfocado a cómo vemos nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los investigadores, cómo vemos la evolución futura, en un futuro próximo, de la gestión del riego. De hecho, fíjese en el título de la ponencia, se llama Riego en la agricultura intensiva sostenible. La agricultura intensiva sostenible, ahora pasaremos a describirla, es lo que parece ser que está tomando mayor predicamento, mayor peso, no solo a escala de investigación, sino por los organismos financiadores de muchas cosas, entre ellas de las ayudas, de la PAC, de la ayuda a la agricultura, etcétera. Y por lo tanto yo creo que los agricultores, que sois los perceptores de esas ayudas, pues tenéis que estar al tanto de digamos, por dónde van a venir los tiros. Bueno, deciros que yo, además de dirigir en la actualidad el centro del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, que es uno de los centros CSIC aquí en Sevilla, pues lidero el grupo de riego y ecofisiología de cultivo. Entonces, todo lo que yo voy a contar hoy no es fruto de mi trabajo, sino fruto del trabajo de mi grupo en general. Bueno, cuando hablamos de agricultura, ya sabéis los agricultores muy bien que la actividad agrícola ha estado siempre sometida a una cierta presión social, porque hay sectores que dicen que los agricultores perjudicamos el ambiente, ¿vale? Entonces el agricultor siempre se está debatiendo entre, digamos, conseguir la máxima producción posible, pero a la par hacer el mayor cuidado posible del medio ambiente. En este sentido se han desarrollado distintos tipos de agricultura. Por ejemplo, si vamos persiguiendo la máxima producción, pues se ha desarrollado lo que se llama, o lo que muchos llaman, la agricultura industrial. La agricultura industrial, a pesar de tener ese nombre un poco extraño, pero le tenemos que dar muchísimas gracias a la agricultura industrial, porque es la que logró que se hiciera la Revolución Verde. La Revolución Verde ha conseguido traer alimentos a un precio asequible, pues a todos aquellos países en los que se han instaurado. Y de hecho en África, por ejemplo, que no llegó a darse esa Revolución Verde, todavía siguen pasando hambre en muchos sectores del continente africano. En cambio, allá donde se ha desarrollado, por ejemplo en Europa, pues tenemos hoy día excedente incluso de alimentación. Luego, nada que decir en contra de la agricultura industrial, sino todo lo contrario. En el otro extremo, pues tenemos lo que son los sistemas de producción integrada, de producción ecológica, que son sistemas de producción, como ya sabéis muy bien, que son, digamos, más cuidadosos con el medio ambiente, a costa quizás de una serie de perjuicios, entre comillas, que vamos a ver ahora. Bueno, pues la agricultura intensiva sostenible, digamos que está a mitad de camino entre esos dos extremos. Es una agricultura que pretende, en primer lugar, que el agricultor tenga su rentabilidad justa. Evidentemente no se puede obligar a ningún sector productivo, y a la agricultura, por supuesto, tampoco, a que adopte sistemas de producción que no le sean rentables. Eso es absurdo. Entonces busca potenciar y asegurar la rentabilidad del agricultor. A la par de eso, como decía nuestra delegada, nuestra coordinadora institucional esta mañana, se busca la seguridad alimentaria. Por supuesto, tenemos que producir alimento para todos. Igualmente se busca cuidar y potenciar la biodiversidad y el paisaje. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la agricultura va a tener ahora que cuidar del paisaje? No, sino que simplemente, quizá con el concurso de las administraciones, pues habrá que tender a una reorganización del territorio y a lo mejor pues conseguir lo que se llama unos mosaicos de explotación agrícola, donde a escala de paisaje, en lo que pudiera ser una región, pues te encuentres con zonas que tienen huertas, que tienen frutales, que tienen vides, que tienen herbáceos, etcétera, pero combinado pues con alguna zona forestal, con lindes donde toda la población, toda la fauna, la microfauna típica de una plantación pueda sobrevivir, pueda coexistir, etcétera. Entonces se tiende a ese paisaje diverso donde, digamos, se encuentre un compromiso entre el medio ambiente y la producción agrícola. Y finalmente se pretende bienestar socioeconómico de la comunidad rural. Es decir, allá donde, por ejemplo, una gran finca se instaure, con varios cientos de hectáreas, por ejemplo,
Pues que a lo mejor los trabajadores los consiga del entorno donde está esa finca. La producción no la lleve a una gran superficie, sino que parte de la producción, pues a lo mejor la dedique a producción ecológica o del tipo que sea, que se procese en el pueblecito o en la comarca donde está esa finca. Eso es lo que se pretende con este nuevo tipo de agricultura. Y otra característica de la agricultura intensiva sostenible es que tiene en cuenta a todos los agentes, no solo al productor, al agricultor en sí, sino también a los distribuidores, consumidores, qué es lo que quieren los consumidores, a qué están dispuestos a pagar los consumidores, a los ambientalistas también, ¿por qué no?, y a la propia administración, por supuesto, que es la que dicta las normas. Bien. El agricultor podría decir, bueno, vamos a ver, yo bastante tengo con intentar ganar lo suficiente en mi finca como para además ocuparme de todo eso. Pero cuidado, porque si lo que busca es la rentabilidad, y aquí intervienen administraciones ambientalistas y otros grupos sociales, ya sabéis que muchas de las ayudas están unidas a que se haga un uso sostenible de la explotación agraria, y que si no se aplican medidas de uso sostenible de la explotación agraria, pues los agricultores a lo mejor no tendrían acceso a esas ayudas. Luego, no hay que decirle que no de entrada a esa nueva visión, sino que hay que conocerla y lograr integrarla en nuestra explotación agrícola, porque probablemente buena parte de nuestros ingresos provengan de esas ayudas. Bajo este punto de vista, esa es la pregunta que el agricultor se debe hacer. ¿Yo qué quiero hacer con mi finca? Bueno, pues la mayoría de los agricultores dicen, bueno, pues conseguir la máxima producción, producir lo máximo. Eso está bien, lo que pasa es que la máxima producción no siempre lleva a la máxima rentabilidad. Eso es un error que se comete con frecuencia. En mi opinión, lo que el agricultor debería decir es, mi objetivo es conseguir la máxima rentabilidad, ganarle lo máximo posible a mi explotación. Y a veces no coincide con la máxima producción. Ahora vamos a desarrollar un poquito esa idea. Pero es algo que hay que tener en mente. Vamos a ver la agricultura industrial, por ejemplo. La agricultura industrial, ya sabéis todos qué es lo que tiene. Pues tiene riego a demanda, se intenta regar digamos, cubrir con el riego la demanda del cultivo, todo lo que el cultivo necesite. Se utilizan fertilizantes químicos y fitosanitarios, etcétera, es decir, agroquímicos. Se hace un laboreo conveniente, las variedades que se buscan son las variedades más productivas. Se puede utilizar variedades genéticamente modificadas, ¿por qué no? En Europa hay una especie de legislación muy agresiva en contra de las variedades genéticamente modificadas, pero no hay evidencia científica de que esas variedades sean negativas o sean malas para el consumidor, digámoslo así, ni para el medio. Y finalmente, pues ¿cómo se suele comercializar? Pues normalmente el producto se lo lleva a una gran superficie, ¿vale? Ahora, en el otro extremo de los sistemas de producción integrada y ecológica, pues tenemos un riego que ya no siempre es a demanda, muchas veces es un riego deficitario el que se aplica, se utilizan menos agroquímicos y se utiliza más lucha biológica, fertilizantes orgánicos, etcétera. El laboreo normalmente se reduce o incluso en algunos casos se evita. Las variedades ya a lo mejor no va buscando ese productor solo calidad, no solo cantidad, sino además calidad, porque tiene un mercado específico que demanda esa calidad, que es el caso de los productos ecológicos, por ejemplo. También a veces se puede utilizar variedades genéticamente modificadas o no. Por ejemplo, en agricultura ecológica normalmente no se aceptan, pero en fin. Y la comercialización no solo es a grandes distribuidoras, sino que también pues, se pueden hacer vinos de autor, productos ecológicos, en fin, productos que van orientados a otro tipo de mercados más minoritarios. ¿Ventajas y desventajas de cada tipo de agricultura? Pues ya saben ustedes que aquí escasa defensa del producto. ¿Por qué? Pues porque normalmente se vende a grandes distribuidores. Las distribuidoras que ya sabéis todo que nos pagan lo que les da la gana. Y normalmente el agricultor difícilmente se puede defender contra eso. Ventaja, esa es la desventaja. Las ventajas se consiguen producciones altas y los costes son reducidos. En el otro caso que tenemos, pues tenemos posibles mermas en la producción, lo pongo con interrogación porque no siempre los sistemas de producción integrada y ecológica dan lugar a mermas, pero posibles mermas. La calidad puede ser que aumente, y digo puede ser porque hay también aquí mucha confusión. La gente cree que un tomate ecológico es más nutritivo que un tomate conseguido por agricultura industrial, y no es así. No hay ningún estudio que demuestre que las cualidades nutritivas sean diferentes. No es así, tienen la misma calidad, pero en fin.
Puede haber más posibilidades de mercado, porque ya no solo una gran distribuidora, ya el agricultor puede buscar otros nichos de mercado y, sobre todo y fundamental, para mí es muy importante esto de aquí, ayuda y subvenciones. Vamos a ver, lo que es la agricultura intensiva sostenible cada vez está calando más en Europa, por ejemplo. Y entonces lo que prevemos es que cada vez las ayudas y subvenciones concedidas a la agricultura van a venir asociadas a que el agricultor vaya adoptando sistemas de producción más parecidos a la producción integrada. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta cuando se intenta aplicar agricultura intensiva sostenible y decidir por el tipo de agricultura que queremos aplicar, es que el agricultor debe buscar, en mi opinión, siempre la rentabilidad no solo a corto, sino además a largo plazo y aceptación social de la agricultura. ¿Por qué? Porque el agricultor ahora dice, pues vale, pues yo me voy a hacer eco de las quejas de los ambientalistas y voy a tratar el suelo conveniente. No, no es porque el agricultor esté obligado en modo alguno a tener una mayor conciencia ecológica. Es por lo anterior que os decía, porque normalmente la adopción de medidas respetuosas con el medio va a conllevar seguramente cada vez más la posibilidad de acceder a recursos, ayudas, subvenciones, etcétera, de los organismos financiadores. Entonces, aunque solo sea para el punto de vista de la rentabilidad, interesa tener también en cuenta eso. Bueno, en este marco, el agricultor tiene que tomar decisiones día a día. ¿Cómo gestionar su plantación? Más decisiones correctas. Bien, ¿qué necesita para eso? Por un lado, necesita datos agronómicos, es decir, ¿qué ocurre en su finca? ¿Qué está pasando en su finca? Los cultivos tienen estrés hídrico, hay alguna plaga, tienen falta de nutrientes, etcétera. Y además, si monitoriza la finca y puede captar esos datos, podrá evaluar también el impacto que tiene no solo en el cultivo, sino también en el medio ambiente. Con lo cual puede controlar esa variable que decíamos de intentar aplicar una agricultura cada vez más aceptable socialmente y más protectora con el medio ambiente. Pero además necesita una evaluación económica continua de sus decisiones. ¿Cómo puede abaratar los costes de cultivo? ¿Qué demanda el mercado? ¿Qué canales de distribución hay? Etcétera. ¿Cuál es la política de subvenciones? Muy interesante. ¿Qué limitaciones tengo legales? Muy interesante. Eso lo sabéis todos vosotros, seguro que todos lo hacéis también. En mi opinión, se hace menos de lo que se debería hacer. Quizás porque el agricultor tiene ya muchísimo trabajo de por sí llevando la finca y a lo mejor no tiene tiempo suficiente para cuidar el aspecto de la evaluación económica, pero en mi opinión es absolutamente fundamental. Y sin unos datos claros económicos no se van a poder tomar decisiones correctas. Bien, vamos a ver esos dos aspectos, datos agronómicos y evaluación económica. Fijaos, en lo que a datos agronómicos se refiere, digamos que estamos de buena nueva, porque cada vez más hay disponibles en el mercado sensores más baratos, con sistemas de conexión a la red, lo que se llama la nube y no sé qué, después hablaremos un poco de eso de la nube. Y entonces el agricultor cada vez tiene posibilidad, en mayor medida, de sensorizar su finca para saber qué es lo que está pasando en la finca a unos precios mucho más asequibles, digámoslo así. Que es lo que se llama sensorización y digitalización en agricultura, o lo que hoy día se llama como agricultura 4.0 y que mañana se llamará agricultura 5.0 o lo que sea. Esa sensorización y digitalización es necesaria incorporarla al campo. Hoy día está incorporada en muy poca medida, pero de verdad que ya hay herramientas que la posibilitan. Entonces, ante eso habría que abrirse. Y, por supuesto, de la evolución económica, por lo que estamos hablando. Es que sin ella ninguna actividad económica puede llevarse adecuadamente. Aquí yo veo fundamental el papel de las asociaciones de agricultores, como ASAJA, de cooperativas, de consultores, que le vayan diciendo por dónde van los tiros al agricultor. Es decir, la política de subvenciones cuál va a ser, la política de la PAC, la política de lo que sea, requisitos legales de la Junta de Andalucía o de la zona en la que esté el agricultor, etcétera, etcétera. Entonces el agricultor cada vez tendría que tener más comunicación con esos organismos y asociaciones que le ayudan a hacer su trabajo. Vamos a ver la parte de datos agronómicos. Y ahora nos centramos, después de haberle hecho esta pequeña presentación, en el tema fundamental de la ponencia, que es el riego en la agricultura sostenible. Vamos a ver, en la agricultura sostenible ya no se riega toda la finca por igual, como todavía se viene haciendo en muchos casos, sino que se busca aplicar lo que se conoce como el riego de precisión.
Riego de precisión consiste en que si yo tengo una finca muy grande, pues yo no la riego toda por igual, sino que yo veo en esa finca cuáles son las zonas del suelo, del cultivo, que necesitan más aguas que otras, que todos sabéis muy bien que las fincas son heterogéneas, que no son homogéneas, y riego de diferente manera unas zonas con respecto a otras. Eso es lo que es darle a cada planta el agua justa en el momento adecuado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver la variabilidad que existe en mi parcela y después, para poder calcular esto, que esto no es ni más ni menos que la programación del riego, necesito métodos que me permitan calcular con precisión cuánta agua necesita el cultivo y en qué momento. Vamos a ver los sistemas que hay disponibles ahora mismo para hacer eso. Bueno, antes de eso, os he hablado de que normalmente en la agricultura intensiva sostenible rara vez se riega a demanda, sino que se preconiza el riego deficitario. Vamos a ver por qué. Esa es una curva típica de respuesta de producción de un cultivo normal al riego. Yo puedo regar, por ejemplo, hasta alcanzar la máxima producción. Es una opción. De hecho, es una opción válida en cultivos en los que se busca producción de biomasa. Por ejemplo, alfalfa, por ejemplo, maíz forrajero, cosas así. Bien. Si riego más, pues no consigo aumentar la producción, con lo cual ese riego no es necesario. Y si riego todavía más, pues incluso puede ser perjudicial para el cultivo por asfixia radicular o por lo que sea. Vale. Bien, pues normalmente el punto óptimo del riego no llega al máximo productivo. ¿Por qué? Pues porque normalmente ya llega un momento en que la curva se hace muy plana y lo que me cuesta aplicar este incremento de riego no me paga el incremento de producción pequeñito que tengo ahí en esa última zona. Por lo tanto, en general, casi siempre, salvo esos cultivos en los que se busca mucha biomasa, la mejor opción no es regar al máximo, sino aplicar algún tipo de riego deficitario, de forma que yo me sitúe en un punto de esta curva en el cual ya regar más no me paga los costes de regar más. Entonces ya es absurdo que reguemos más, porque no vamos a ganar más dinero, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el agua es muy barata, pero la energía no. Entonces, cuidado con el riego. Esto se aplica sobre todo a riego por bombeo, que gasta mucha electricidad. Y luego hay otros factores. Es posible que el agricultor vaya buscando calidad y no solo cantidad. Por ejemplo, en los vinos, por ejemplo, en el aceite de oliva. Y es bien sabido que cuando se riega a demanda, la calidad no es tan buena que cuando hay un riego deficitario. Entonces, ese es otro motivo para aplicar riego deficitario. Otro motivo adicional es cuando se necesita controlar el crecimiento, por ejemplo, en las plantaciones superintensivas de frutales. Los que llevéis plantaciones superintensivas de frutales sabéis muy bien que si regáis a tutiplén y abonáis igualmente todo lo que, con abono nitrogenado sobre todo lo que el cultivo requiere, aquello empieza a crecer y en 10 o 12 años podéis tener un problema serio de competencia de luz y de muchas cosas. Por lo tanto, en las plantaciones intensivas se hace riego deficitario a propósito para controlar el vigor de la plantación, que puede ser un problema. Entonces, insisto, en la agricultura intensiva sostenible, la agricultura que se cree que va a llegar, pues lo que se busca es, normalmente, en casi todos los casos, lo que estará recomendado un riego deficitario, insisto, sin que eso signifique una pérdida de dinero para el agricultor, no necesariamente, como he intentado explicar aquí. Salvo un cultivo, como yo decía al principio, que requiera mucha biomasa, que ahí sí, ahí ya la curva no se hace asintótica, sino que normalmente la curva es casi una línea recta que mediante más riego, pues más produce, y entonces ahí ya pues tiene que regar todo lo que pueda. Bien. Explicado eso, fijaos, esas son las 3 preguntas que un agricultor que tiene que regar se hace todos los días. ¿Qué método de riego utilizo? Si por surco, por aspersión, por goteo, en fin, eso es el método de riego. ¿Qué estrategia de riego? Estrategia de riego significa riego al 100% o riego con riego deficitario. Y después, ¿cómo programo el riego? ¿Cómo calculo la cantidad de agua y el momento adecuado para regar? Que yo decía antes que era necesario saber también, como todos ustedes sabéis. En lo que se refiere a la estrategia de riego, bueno, eso ya depende de la finca, depende del cultivo, yo no voy a entrar ahí. Lo que sí les digo es que en las fincas altamente tecnificadas
se tiende al riego controlado, que puede ser, por ejemplo, un riego por goteo con un controlador de riego. Eso ya lo sabéis todos vosotros y no voy a desarrollar más ahí. Pero es algún sistema de riego que le permita al agricultor controlar la cantidad de agua que aplica. Pero no siempre va bien, eso depende del cultivo. La estrategia de riego, lo que estamos hablando, se puede regar al 100% de la evapotranspiración del cultivo. La ETC, lo que llamamos la ETC, es el agua que necesita el cultivo para alcanzar su máxima producción, ¿vale? Pues puede regar al 100% o puede aplicar una de las estrategias de riego deficitario que existen y que ahora las repasaremos brevemente. Y después la programación de riego, pues como yo decía, es qué método puedo utilizar para calcular cuándo regar, en qué momento del cultivo regar y con cuánta agua, cuál es la cantidad de agua. Y ahí ya sabéis que hay muchísimos métodos en el mercado. Están medidas de agua en suelo, medidas atmosféricas, medidas en la planta, etcétera. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero vamos a ir primero con la estrategia de riego. Fijaos, eso que veis ahí es el ciclo de un olivar en la provincia de Sevilla, ¿vale? Entonces tenemos que a principios de marzo empieza el crecimiento de los ramos, la planta sigue creciendo. Normalmente en julio y agosto, si son muy severos en cuanto a calor y falta de humedad relativa, se para el crecimiento, a veces no. Y a veces cuando pasan los extremos esos meteorológicos fuertes de julio y agosto, pues vuelve a haber un segundo crecimiento, o a veces esa línea es casi una línea recta sin parada en mitad del verano, depende de las condiciones atmosféricas. A mediados de abril se produce la floración, un poquito más adelante la caída de los frutos y un poquito más adelante empieza un periodo muy importante que se llama de endurecimiento del hueso, y aquí al principio, normalmente en el mes de junio, se dan factores fisiológicos en el fruto muy importantes. Por ejemplo, la inducción floral. Lo que ocurra aquí influye en la cosecha del año siguiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el riego que se da ahí. Aquí hay una caída, como decía, de fruto. Aquí también un periodo de división celular del fruto, muy importante también, porque aquí es donde el fruto alcanza el tamaño máximo de células que vaya a tener. Si le falta agua ahí, por mucho que reguemos después, el fruto no va a aumentar de tamaño, porque su número de células, hablo de la aceituna, su número de células está condicionado. Y el tamaño a lo mejor para aceite no, pero para mesa es importante, como ya bien sabéis todos. Bien, después tiene, aquí está la acumulación de aceite, el crecimiento del fruto, etcétera, hasta que llega la maduración, y la aceituna se puede recoger para mesa en mediados de septiembre o para aceite normalmente desde finales de octubre hasta enero, ¿no? Eso ya dependiendo de la estrategia del olivicultor. Bueno, pues fijaos, un riego muy común en plantaciones frutales es este de aquí, riego deficitario controlado, que lo que se hace, como dice ahí, es regar con el 100% de las necesidades de riego. Las necesidades de riego se calculan como el agua que necesita el cultivo menos la lluvia efectiva, la precipitación efectiva. Es decir, de la cantidad de agua que ha llovido, cuánta absorben las raíces, digámoslo así, ¿vale? Entonces se riega con el 100% de las necesidades de riego casi en los periodos en los que el cultivo es más sensible al estrés hídrico y el resto del ciclo se riega poco o nada. Entonces lo primero que tiene que saber el agricultor es, bueno, ¿y cuándo es mi cultivo más sensible al estrés hídrico? Para eso estamos los grupos de investigación. Por ejemplo, en el caso del olivo, sabemos que estos son los 3 periodos más sensibles al estrés hídrico, que es un poco antes de floración y floración, este periodo de aquí, que yo al principio del endurecimiento del hueso, que yo decía que era muy importante, y este periodo de aquí. ¿Por qué este periodo de aquí? Pues porque ya veréis que en julio y agosto, curiosamente, el riego se recomienda bajarlo, curiosamente, ahora podemos hablar un poco más de eso. Pero como yo voy a recoger la aceituna para mesa aquí o más adelante tal, necesito que se recupere ese fruto que ha estado un poco constreñido, que se recupere. Entonces, antes de la cosecha de mesa se riega durante unas 2 o 3 semanas también, ¿vale? Bueno, pues entonces en esos 3 periodos lo que recomienda esta estrategia es que se riegue al 100% de las necesidades de riego si el agua disponible en el suelo es inferior al 70%. Hombre, si ha llovido, pues entonces no riega, evidentemente. Si hay bastante agua en suelo, no riega. Pero si el agua en el suelo está decreciendo, ya tienes que regar. Aquí riega en torno al 100%, un poquito menos al 80%, y aquí de nuevo al 100%. Pero lo bueno de esta estrategia es que entre medio puede regar mucho menos. Aquí, por ejemplo, un riego por semana, que totaliza un 15% de todo lo que requiere el cultivo en este periodo. Aquí, 2 riegos por semana nada más, que totaliza el 20%. ¿Por qué? A pesar de que son los meses de más calor.
Pues porque la planta hace tanto calor y tanta radiación que la planta no produce bien. El olivo está muy bien adaptado al exceso de radiación y a las altas temperaturas, y aunque tenga agua en el suelo, metabólicamente no desarrolla bien sus procesos. Entonces la planta está como diciendo, mira, yo me voy a dormir una siesta hasta que pase el mal tiempo. Cuando a finales de agosto haya pasado el mal tiempo, yo pegaré un tirón y entonces se desarrollarán los frutos y tal. Bien, pues entonces cuando llegamos nosotros regando también en ese periodo en el cual ya la planta tiene una respuesta de reacción positiva, ¿vale? Bien, y aquí ya en el otoño, hasta la recogida, esto ya para aceite, por supuesto, pues ya regando 2 o 3 riegos por semana en función de la lluvia que pueda haber, etcétera. Bueno, pues con esa estrategia, fijaos que se aplica aproximadamente la mitad, el 45% según nuestros cálculos, la mitad de la demanda del cultivo. Pues estáis ahorrando la mitad de agua, ¿vale? Otra estrategia de riego deficitario es lo que se llama riego deficitario sostenido, que es parecida a la anterior, pero en lugar de ir cambiando para ajustarla a los momentos de más sensibilidad del cultivo, pues riego continuamente todo el proceso, todo el periodo de crecimiento con un porcentaje de la necesidad de riego. Un porcentaje que dependerá de la cantidad de agua que tenga el agricultor. Si tiene más agua, pues lo mejor porcentaje puede ser 70-80%, si tiene poca agua, puede ser pues la que tenga, 30 o 40%, pero riega con frecuencia, prácticamente todos los días o al menos 2 o 3 veces por semana, ¿vale? Y aquí se dan riegos de apoyo, porque ya se supone que esto es para fincas que tienen menos agua, que no puede regar 2 o 3 veces por semana en esta fecha de aquí. Igual, la cantidad de agua que se consigue ahorrar con esto es más o menos la misma, un riego deficitario sostenido que con riego deficitario controlado. Y en nuestra opinión, el riego deficitario controlado es mejor porque estás cuidando que no le falte el agua a la planta en los momentos clave. Vale. Este otro tipo de riego que se utiliza cuando dispones de menos agua aún, que es lo que se llama riego deficitario de baja frecuencia, que consiste en que yo riego todo lo que puedo, después el agua se va secando, va bajando en el suelo, cuando está próximo al nivel de agotamiento permisible, vuelvo a regar hasta capacidad de campo, el agua se va agotando y así. Y riego las veces que pueda regar, eso ya depende de la cantidad de agua que haya en la finca, pero son riegos puntuales a lo largo del periodo de crecimiento. Con esta técnica normalmente se aplica menos agua, en torno al 30% por ahí de las necesidades del cultivo. Y después, finalmente, la última técnica de riego deficitario, fijaos, esto se desarrolló para los desiertos de Túnez y los desiertos de Israel. O sea, es un riego típico de zonas desérticas, donde se aplica muy poca cantidad de agua, menos de 1.000 metros cúbicos por hectárea, para una plantación que necesita 4 o 5.000 metros cúbicos. Y aquí ya, pues veis, se dan muy pocos riegos, lo que tú puedas, porque ya hablamos de sitios donde realmente no hay agua, y si puedes guardar el agua de alguna forma, pues la guardas para aplicarla en los momentos clave, que son este de aquí, y quizá un riego en otoño si el otoño viene seco. ¿De acuerdo? Bien, pues estrategias de riego deficitario hay un montón. Yo cada vez que hablo de riego deficitario, los agricultores me dicen, pero es que voy a perder dinero. Digo, mire usted, yo no le estoy diciendo a usted que aplique nada. Le estoy diciendo que usted tiene que aumentar la rentabilidad de su explotación. Si usted ve que, haciendo sus cálculos, que la aumenta con el riego al 100%, riega al 100%, si dispone de agua. Lo que pasa es que a los investigadores muchas veces nos vienen agricultores que nos dicen, oiga, yo nada más que tengo 1.500 metros cúbicos por hectárea para regar. ¿Cómo puedo utilizarlos para sacarle el mayor partido? Entonces, por eso desarrollamos nosotros las estrategias de riego deficitario, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ir a ver los métodos de programación de riego. Insisto, los métodos de programación de riego son métodos que me permiten calcular cuánta agua tengo que echar y en qué momento. Voy a volver atrás. Como yo decía, se puede hacer a partir de medidas de agua en suelo, en la atmósfera, el famoso método del coeficiente de cultivo, o en la planta. En mi grupo trabajamos con medidas en la planta, como esta que os muestro aquí. Flujo de savia, que se insertan unos sensores en el tronco y me mide la cantidad de agua que viaja desde las raíces hasta la copa, y eso es una información muy útil para saber las necesidades de agua de la planta. Esto es Trunk Diameter Variation, en fin, cambio en el diámetro del tronco que se mide con estos aparatos que se llaman dendrómetros. Si la planta se está estresando, el tronco se encoge. Si la planta está rehidratada, el tronco se expande. Hablamos de micras, de milésimas de milímetros, pero estos aparatos los pueden medir. Y entonces, pues yo sé cuándo el árbol se está estresando o no,
y puedo regarlo o no en función de la estrategia que yo quiera adoptar. Y el último es presión de turgencia de la hoja, que son unos sensores pequeñitos que se colocan en la hoja y me dice lo hidratada que está la hoja. Y volvemos a lo mismo, si el árbol está bien regado, la hoja está hidratada, con lo cual pues yo estoy midiendo el grado de hidratación y sé cuándo tengo que regar y cuándo no. ¿Por qué utilizo sensores en planta y no en suelo o no en la atmósfera? Pues porque estos métodos utilizan a la planta como un biosensor. Si yo mido en la planta me está integrando lo que ocurre en la atmósfera y lo que ocurre en el suelo, más su propia fisiología. Luego me da una visión de conjunto de todo. Si yo, por ejemplo, mido solo agua en suelo, que en algunos casos es un método muy adecuado, pero yo ya no sé la demanda atmosférica que estoy teniendo. Yo ya no sé si fisiológicamente la planta está enferma y no tiene tanta demanda de agua, cosas así. Entonces, cuando mides en la planta, obtiene una visión muy informativa de cómo regar. Pero además estos sensores tienen dos ventajas adicionales, y es que me registran los datos de forma continua y automática. Estos son sensores que yo me voy en marzo, instalo en mi parcela de olivar, yo recojo la aceituna a finales de octubre y justo un día o dos antes de que pase la máquina, yo retiro los sensores. Mientras tanto, los sensores están leyendo automáticamente las 24 horas del día. Fijaos la ventaja que es eso. Y además me están dando los datos de forma automática a mi ordenador, con lo cual yo puedo estar viajando, puedo estar en mi oficina, puedo estar en mi casa, lo que sea, que yo me conecto con los sensores de campo y sé lo que está ocurriendo en la parcela, ¿vale? Bueno, pues estas dos características además son necesarias para aplicar riego de precisión, porque yo para poder regar de forma precisa necesito saber lo que ocurre en la finca. Entonces, por eso os decía antes que no tengáis miedo a la sensorización y digitalización, porque es que va a ser fundamental para poder regar adecuadamente. Ahora bien, estos métodos tienen esa ventaja que estamos hablando, ¿no? Medida automática continua, transmisión automática de los datos, yo tengo toda la información en mi casa, todo lo que queráis, pero también tiene inconvenientes. Los inconvenientes mayores que tienen son esos dos. La información a veces es difícil de interpretar y el precio es elevado. Entonces, ¿cómo se palían esos inconvenientes? Pues fijaos, no se aconseja que el agricultor compre los sensores y los utilice él, entre otras cosas, porque además de ser caro, un agricultor normal no tiene entrenamiento para poder utilizar esos aparatos normalmente. Entonces, lo que se aconseja es que se alquile el servicio de una empresa especializada. Hay muchas, estas españolas, israelí, alemanas, hay muchas. Entonces, las empresas instalan los sensores, los mantienen, cada vez que se avería los reparan, captan los datos, procesan los datos y al final del día lo que hace es que al teléfono móvil del agricultor le mandan una instrucción de riego muy sencillita. José, Manuel, riega pues con 1 hora y 20 minutos. Y mañana le llega otro mensaje, oye, hoy tienes que regar 1 hora nada más, o lo que sea. De forma que el agricultor se beneficia de la tecnología sin necesidad ni de tener un entrenamiento ni de tener una complicación adicional más. Por supuesto, tiene que pagarle la cuota a la empresa, naturalmente, eso es lógico. Pero ya ahí entra lo que yo decía antes, evaluación económica. Cuestión de echar números y ver si le interesa al agricultor o no. Otra forma de paliar el inconveniente, imaginaos si yo tengo, esto es una foto aérea de una parcela de unas 400 hectáreas, una finca de unas 400 hectáreas. Vosotros me diréis, pero ¿cuántos de esos sensores tengo yo que poner ahí? ¿Le voy a gastar un dineral o le voy a tener que pagar un dineral a la empresa? Bueno, pues lo que se hace es que se toma una imagen por teledetección de la finca y se ve la variabilidad hídrica que hay en la finca. Entonces, en lugar de trabajar por parcelitas, por ejemplo, dentro de la finca, yo, fijaos que tengo 4 colores. Esos 4 colores significa que esta parte amarilla, poco después del riego, la planta se estresa antes, a lo mejor porque el suelo es más arenoso y se pierde parte del agua por drenaje, mientras que esta parte de aquí tarda más en estresarse. Entonces, ¿por qué voy a tener que regar toda la finca igual? No, yo hago esa identificación de sectores dentro de la finca con un distinto comportamiento hídrico. Eso se llama zonación, hacer la zonación de la finca, dividirla en zonas. Y entonces ya simplemente tengo que instalar esos aparatos, esos sensores en 4 zonas nada más. Y es más, yo después puedo cambiar los sectores de riego para que cada una de esas zonas se riegue de forma independiente, es decir, regar a la carta.
regar a la carta. Esa es la base del riego de precisión. Con lo cual yo le doy a cada planta, a cada grupo de plantas, el agua adecuada y en el momento justo, ¿vale? Así se aumenta mucho la eficiencia del riego. ¿Eso es ciencia ficción? No, para nada es ciencia ficción, eso se está haciendo ya. Hay empresas que trabajan o bien con satélites o bien con drones, que esas imágenes de teledetección cuestan muy baratas ya, hace unos años eran caras. Pero hoy día, con el avance de la tecnología, la miniaturización de las cámaras, etcétera, pues esa información es barata y asequible para un agricultor y merece la pena. Y otra forma de paliar ese inconveniente es con el desarrollo de nuevas tecnologías. Por ejemplo, es un artículo que veis ahí, que hicimos en mi grupo y con profesores de la Universidad de Sevilla, donde utilizábamos la técnica de imágenes de teledetección desde el aire. De hecho, esos son hilos o filas de un olivar superintensivo. Aquí regábamos más, por eso están los árboles, digamos, con un color más azulito, y aquí regábamos menos, que por eso están así con un color distinto. Bien, pues esa técnica se puede utilizar a escala de planta. En lugar de tomar la foto desde el aire, se toma o sea, poniéndose enfrente de la planta y tomándola. Esa es la base del proyecto CIC. Y que a continuación mis compañeros le van a describir exactamente esa técnica en qué consiste y cómo funciona. Pero una nueva técnica, digámoslo así, no es que sea nueva, sino el proyecto CIC ha desarrollado una nueva cámara y una nueva forma de tratar los datos para que esa técnica, sin ser nueva, pero sí poder desarrollar aplicaciones y usos nuevos de la técnica en sí. ¿De acuerdo? Este es, por ejemplo, el prototipo de la cámara que hemos estado utilizando en el proyecto CIC y esta es la forma de tomar la foto. O sea, la foto se toma simplemente mirando al árbol y echando la foto y ya está. No se toma desde el aire. Muy bien. Entonces, en pocas palabras, el agricultor hoy día trabaja en ese entorno de agricultura 4.0 o quizá lo que nosotros creemos que se debería trabajar ahí, que es utilizar sensores en campo. Esos sensores normalmente están conectados por un cable que se ve por aquí con una unidad de transmisión de datos que suele ser vía radio. Esa unidad de transmisión de datos lo manda a una unidad mayor que lee un montón de sensores conectados a ella y esa unidad mayor, que se llama gateway en inglés, pues lo manda a la nube. La nube, ¿qué es eso de la nube? La nube no es ni más ni menos que un servidor de un ordenador y ya está. Que la empresa a la cual ustedes le hayan contratado el servicio pues tiene. Por ejemplo, Vertech pues los tendrá en Madrid, FinTechnology, que es la alemana, los tiene en Alemania. Eso hoy día da lo mismo, porque el dato viaja a la otra punta del globo y viene en una fracción de segundo, ¿vale? Y finalmente, el dato que está en la nube, la empresa lo analiza y al agricultor le manda información a su teléfono móvil. La mayor parte de la empresa utiliza información muy sencilla. Por ejemplo, cuando el árbol está casi bien regado, pues le muestra esta imagen. Si el árbol empieza a faltar agua, este nivel azul quedaría por aquí. Y si le falta mucha agua, pues se vuelve rojo. O sea, algo que el señor o la señora que está trabajando en el campo le suene el mensaje, va en su tractor y casi sin parar el tractor, coge el móvil, hace así y dice, vale, ya sé si mañana tengo que aumentar la dosis o bajarla o lo que sea. Otras empresas no, otras empresas le dan el dato exacto. En fin, las empresas le dan lo que el agricultor quiera. Eso es un acuerdo entre el agricultor y la empresa. El agricultor tendrá que buscar la empresa que utilice la tecnología que más le convenga a su finca y además debe asegurarse de cómo la analiza. Este punto es clave, como ya se puede imaginar. ¿Qué significa la variable medida? ¿Quién o qué procesa la información? Muchas veces la información no la procesa un especialista, la procesa un sistema de inteligencia artificial. Pero es que cada día son más perfectos. ¿Qué mensaje se genera en vía al usuario? Pues esto lo tiene el usuario que negocia con la empresa. Yo quiero que me dé la información meteorológica, los datos exactos y un histórico. Vale, pues la empresa te lo da. O yo quiero que me dé el arbolito nada más, que yo no tengo tiempo de ver más datos. Pues el arbolito nada más, lo que sea. ¿Vale? Entonces, elegir la empresa adecuada. Métodos como estos se han desarrollado ya muchos. Por ejemplo, ahí tenéis uno del IRTA. El IRTA es un centro de investigación de la Generalitat Catalana, ¿vale? Entonces, pues nada, utiliza sensores de agua en suelo que van conectados con el controlador que controla las electroválvulas de riego. Además, como ellos trabajan con comunidades de regantes, pues toda información también le llega a la comunidad de regantes porque tiene que establecer la comunidad si le va a dar agua o no en un momento dado.
analiza la información meteorológica, aquí se analiza, están esos sistemas de modelo y sistemas de inteligencia artificial que analizan la información, etcétera, y al final le llega al agricultor, ¿vale? Le llega al agricultor. Pero no hay que irse a Cataluña para ver sistemas de eso. En Sevilla tenemos Aquamática, por ejemplo, que hace lo mismo. Aquamática es la empresa que lleva Julio Frías, que el doctor Julio Frías, que es uno de los ponentes que van a hablar hoy aquí. Y Aquamática hace exactamente lo mismo, utiliza una serie de sensores que instalan campos y mandan la información por la tableta, al ordenador o al móvil del agricultor. Perdón. Esto, por ejemplo, es lo que el agricultor ve. El agricultor ve para su finca concreta, Almería, Taberna, ¿vale? Pues está calculando, normalmente ve también la meteorología que va a venir en los próximos 3 días para que el agricultor pueda responder de forma temprana a cambios en el ambiente, en las condiciones meteorológicas, y al final, pues fíjese, su riego es recomendado 1 hora 44 minutos, pues ya está. Pues eso es lo que necesita saber el agricultor, no necesita saber todo lo que pasa entre medio, ¿vale? Bien, entonces lo que yo decía antes, todas estas tecnologías permiten que cualquier agricultor, tras haber hecho su estudio económico y ver si le compensa, por supuesto, pues pueda disfrutar, pueda aplicar un riego de precisión, pueda optimizar el agua y pueda sobre todo estar preparado para lo que viene, sea la agricultura intensiva sostenible o sea lo que sea, ¿vale? En evaluación económica me quedan 3 minutos, si no he contado mal, voy un poquito rápido. Bueno, este es un trabajo, por ejemplo, que hicimos en mi grupo y lo hemos publicado hace unos meses nada más. Indicadores de uso de agua, que es lo que estamos hablando todos, ¿no? Este tipo de herramientas, y análisis económico para tomar decisiones en fincas agrícolas, decisiones sobre el riego. Y además lo aplicamos a un caso del olivar superintensivo. Pero fíjese, yo ahí combino herramientas de la gestión agronómica con estudios económicos. Señores, eso es fundamental. En mi opinión, la agricultura va un poquito por detrás de la industria en ese sentido. La actividad industrial está llena de evaluaciones económicas. Prospectiva de mercado, estudios de mercado, precio de venta al público. En la agricultura eso no ha llegado todavía, pero tiene que llegar lo antes posible, porque si no nos quedamos sin margen de maniobra, tan sencillo como eso. Ahí, por ejemplo, todo esto os voy a enseñar 2 o 3 gráficas que son fruto de ese trabajo. Aquí muestro la producción de aceite para 24 publicaciones científicas donde nos aparecían olivares de distintas intensidades de plantación en toda la cuenca mediterránea. Entonces, la producción de aceite, como digo, frente al agua añadida. Esta es la curva de producción máxima y es lo que yo les decía antes, que había que buscar un momento en el cual ya no me interesa regar más agua porque no me va a pagar este incremento de producción, ¿vale? Es decir, la productividad del agua, que son los kilos de aceite por metro cúbico, no hay que maximizarla, que entonces me iría aquí, no, hay que optimizarla, que es encontrar el punto de esta zona donde la rentabilidad sea mayor. Eso ya lo hemos visto. Ese tipo de estudios puede dar datos como el que aparece en la gráfica. Aquí en esta gráfica yo estudiaba ¿qué era más rentable? Si regar con full irrigation, es decir, el 100%, o con una estrategia de riego deficitario controlado que aplicaba el 60%, el 45% o el 30%, es decir, con dosis progresivamente más bajas. Y entonces, bueno, pues este tipo de estudios me dice los ingresos que voy a tener, los costes, todo. Y eso me lo dice antes de empezar a manejar la plantación. Y es una información fundamental para el agricultor para que antes de empezar la plantación, incluso cuando está todavía diseñando el sistema de riego, pueda saber ya si le va a interesar aplicar esta estrategia o esta o la que sea, ¿vale? Y puede contestar preguntas mucho más difíciles, por ejemplo esa de ahí. Imagínense que tienen poca agua pero tienen bastante tierra. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Riego toda la tierra con una dosis baja? ¿O riego menos tierra con más agua? ¿Qué es lo más rentable? Pues entonces, en esas preguntas nos la hicimos en ese estudio. Bueno, sacamos una gráfica muy compleja, pero se lo resumo brevemente. Bueno, aquí está la producción de frutos y el beneficio en euros por hectárea frente al agua aplicada con el riego, ¿vale? Lo primero que vimos es que la máxima producción se alcanzaba con menos de 4.000 metros cúbicos por hectárea y no los 5.000 que se dice por ahí. Bueno, pues ya tenemos un ahorro de 1.000 metros cúbicos por hectárea, que no es poco.
Después que el máximo beneficio se alcanzaba con un poquito menos, estaba muy junto, muy junto. En este caso casi que coincidían. En otros casos no tiene por qué, el máximo beneficio puede estar mucho más bajo en la curva. Pero ya el agricultor ya sabe a lo que atenerse con ese tipo de información. Otra cosa, dijimos, bueno, y si esta es la curva de beneficio para cuando puede utilizar la máxima cantidad de agua, el agua que da lugar al máximo beneficio que es este, pero ¿qué pasa si tengo menos agua? Por ejemplo, unos 2.500, 2.600 metros cúbicos por hectárea. Pues con esta curva puede calcular, esta es la otra curva de beneficio que sale, y puede calcular el beneficio que va a tener. Entonces, cuando el agricultor sabe lo que va a ganar en función de lo que haga a priori, pues le permite tomar decisiones. Esa es la estrategia. Por ejemplo, como dato curioso, para una finca de 10 hectáreas, en la cual el agricultor solo disponía de 1.500 metros cúbicos por hectárea, las dos opciones más rentables son las que aparecen ahí. O bien regar tan solo 3,9 hectáreas con esta cantidad de agua, que es la que producía el máximo de beneficio, o bien regar un poco más con una cantidad de agua más baja. Estas dos eran las que más rentabilidad le daba. Pues si no se hace ese tipo de estudios, ustedes van a ciegas y montan a la plantación, que les costará un riñón, sin saber ni qué estrategia de riego utilizar, ni cuánto dinero van a ganar, ni nada. Conclusión, ya termino. Vamos a ver, la nueva agricultura, que es lo que nadie sabe muy bien cuál va a ser la nueva agricultura, pero a lo que los estudios nos dan a entrever es que tiene que ser una agricultura que busque la mayor rentabilidad posible para el agricultor, por supuesto, porque si no el agricultor no la va a utilizar, sería tonto entre comillas si lo hiciera, pero además que sea la socialmente más aceptable. ¿Por qué será la socialmente más aceptable? Porque los organismos que controlan las subvenciones se basan en esa demanda social para determinar a dónde van a ir las ayudas y las subvenciones. ¿Vale? Y para poder aplicar ese tipo de agricultura, pues hay que sensorizar y digitalizar y hacer en la mayor medida posible aumentar nuestros estudios económicos de la rentabilidad que vamos a tener, hagamos una cosa o hagamos otra. Y por supuesto hay que considerar el impacto ambiental, calidad del suelo, del agua, etc. Si no, no vamos a poder acudir a esa ayuda, como yo decía, o acceder a esa ayuda. Hay que tener en cuenta legislación, política de ayuda, requerimientos administrativos, preferencia del consumidor. Si hay un consumidor que usted pone en la etiqueta del vino huella hídrica y la pone muy bajita y ese consumidor paga 2 o 3 euros más por esa botella que otra que no lo ponga, pues oiga, a lo mejor le interesa aplicar un método que le permita una huella hídrica adecuada, porque le va a salir rentable, etcétera. Y por supuesto el impacto socioeconómico para la comunidad, que siempre hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, pues como les decía al principio, esa es una foto de mi grupo de trabajo y lo que yo os he contado hoy aquí es el fruto del trabajo de todos ellos, no solo el mío. Y por supuesto también agradecer a la financiación que hemos recibido de todos los organismos que nos han financiado, como los ministerios, la Junta de Andalucía y los fondos FEDER. Nada más, muchas gracias.